Les dejamos con don Ricardo Belmont Casinelli y la Universidad de la Vida. Hace 41 años, en una pequeña cabina de radio, en un modesto solar chalaco, empezó esta historia. Esta es la síntesis de la vida de un pueblo, un hombre y un teléfono. Y así nació la Universidad de la Vida. Historias de nuestra gente contadas en el silencio de lo cotidiano, donde habló por vez primera el corazón de los invisibles. Momentos vividos a pulso, hechos inolvidables que te marcan para siempre. Hombres y mujeres graduados en la Universidad de la Vida que nos enseñaron que amando es ganar y que sufrir es crecer. Y maestro, el pueblo. La Universidad de la Vida. Mi maestro, el pueblo. Bueno, en el programa de la Universidad de la Vida me preguntaron sobre el poder fáctico. Hay dos poderes, el poder fáctico y el poder real. El poder real es el que el pueblo elige para que gobierne. Ese es el poder real a través de las elecciones cada 5 años. Y el poder fáctico es aquel poder que nadie ha elegido, pero como su nombre lo dice, poder de facto, tiene la particularidad de, sin ser electo por nadie ni elegido por ningún ciudadano, se convierte en un suprapoder que controla el poder real. Es decir, este poder fáctico lo integra el poder económico, con los medios de comunicación, con las encuestadoras, con los periodistas asalariados que les paga el poder fáctico para que se reciclen y hablen y digan lo que el poder fáctico les indica. Entonces acá hay dos países. El país real, que es el que defiende RBC y la Universidad de la Vida, que es el que hemos aprendido que la Universidad de la Vida es fundamental para entender las cosas, y el poder fáctico que lo defienden esta suerte de ultraderecha conservadora que recién ha emergido en el Perú de una manera burda porque se han quitado la careta, y me hacen pensar que aquí no vivimos en democracia. Y me voy a explicar. La democracia es el voto del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios, etcétera, etcétera. Eso es para las elecciones cada 5 años. Pero en la realidad hemos visto que todos los presidentes que han sido elegidos en los últimos años, desde que regresó la democracia, han sido dominados por el poder fáctico. Ninguno ha podido hacer lo que dijeron que iban a hacer porque el poder fáctico no los deja. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que este poder fáctico ya le declaró la guerra al Estado, ya le declaró la guerra al país. Le ha dicho, ustedes, señores, no gobiernan, gobernamos nosotros. Y si no les gusta, van a ver lo que les va a pasar. Entonces, ¿qué hace el poder fáctico? Comienza a atacar todas las obras que hace el gobierno elegido. Y también ataca a los personajes que no les gusta. También declara la muerte civil de determinados personajes de la política. Y comienzan a manejar al Estado, al cual no quieren, entre comillas, pero sí quieren la plata del Estado. Porque estos poderes fácticos manejan el presupuesto del Estado. Viven del dinero del Estado. Ahora, ustedes podrían pensar que yo tengo algo contra los hombres más ricos de este país o los millonarios de este país. No, de ninguna manera. Deberían haber más millonarios en el Perú. Pero millonarios que hacen su dinero trabajando, que forman una empresa, que pagan sus impuestos, que compiten legalmente. Pero no. Hay un grupo de poderosos que se ha hecho dueño del Estado, le han quitado todo el dinero al Estado del
que pertenece a los peruanos, a través de gobernantes que se sienten dueños del Estado cuando solamente son administradores del Estado. Es decir, el presidente electo es un administrador del país, no es el dueño del país. Es como si mañana, muy simple, el administrador de un banco quiere vender el banco. No puede, no puede vender el banco. Pero aquí los presidentes han vendido el país y hacen lo que quieren con el país, siempre y cuando no choquen con el poder económico, no choquen con las grandes corporaciones, ni con las grandes licitaciones que el poder fáctico maneja. De esa manera va creándose una clase media que tiene que ser, para aspirar, tiene que arrodillarse ante el poder fáctico, tiene que ponerse de rodillas ante el poder fáctico. Y aquí ingresan otros elementos también, que son las encuestadoras. Y sobre eso voy a hablar en unos instantes. Cómo la encuesta se cruza con la ciudadanía, le pone un freno a la ciudadanía y le dice, no, tú ya no pienses, tú eres un títere, tú te vas a convertir en un ente que va a pensar lo que yo quiero que pienses, porque a través de todos estos años voy a ir preparando un menú para que tú solamente escojas el menú que yo te ofrezco. Y esto, unido con los medios de comunicación, es una bomba peligrosísima para traerse abajo la verdadera democracia. Hay otro tipo de gobierno que hoy día ya se ha mezclado con esto de la democracia. Por ejemplo, la dictadura de Venezuela para el poder fáctico. El poder fáctico peruano dice que en Venezuela hay una dictadura. Sin embargo, en Venezuela ganó Maduro, ganó en las urnas. Pero nosotros la calificamos como una dictadura. Es que en el fondo tiene el componente de la dictadura, tiene el control de los medios, tiene ese poder de manejar los dineros del Estado, y el Estado venezolano es muy rico, tiene petróleo, entonces de esa manera puede conquistar a las masas con regalos, con obsequios, y de esa manera también gana elecciones. Y lo ha demostrado Maduro en las últimas elecciones. Pero aquí también tenemos una dictadura que, con las comillas de la democracia, ejerce el mismo rol que Maduro, pero en otra dirección. Mientras Maduro es socialista, ojo, Maduro es socialista, aquí no somos nosotros ultra neoliberales. Somos peor que cualquier país capitalista. Estados Unidos no tiene la oligarquía que tenemos nosotros. En Estados Unidos no hay alguien que controle el 85% de la prensa. En Estados Unidos hay elecciones libres. En cambio acá no. Acá no hay elecciones libres. Acá hay elecciones donde nos obligan a ir, donde se nos lave el cerebro durante 5 años, y cuando vamos a votar ya vamos absolutamente concientizados por quién tenemos que votar, porque el poder económico, el poder fáctico y las encuestadoras, que vienen a ser lo mismo, nos han lavado el cerebro poniéndonos en las encuestas a estos 5 o 6 candidatos de su preferencia, para que la gente vaya pensando que esos son los únicos hombres que existen para poder gobernar el Perú, cosa que es falso. Entonces aquí nosotros, en la universidad, estamos haciendo un ejercicio para explicarle a la gente que tenemos que distinguir muy claramente para las próximas elecciones municipales y presidenciales a quién le vamos a hacer caso, a nuestra conciencia o al poder fáctico. Sí, en la Universidad de la Vida, otra de las preguntas que me hicieron fue acerca de las encuestas, si yo creía en ellas o no creía. Yo dije que no creía en las encuestas. Hace tiempo que dejé de creer en ellas, y creo que el 90% del país no cree en ellas tampoco, porque jamás nos han encuestado, jamás han mostrado cómo hacen sus encuestas, y no se atreven a decir a quiénes han encuestado. Entonces, ¿cómo puedes creer? Imagínate que mañana fueras a hacerte un análisis a cualquier laboratorio de estos
que hay para hacerte un análisis de sangre y no te quisieran decir cuáles son tus resultados. No, te dicen, estás enfermo, tienes que curarte con esta medicina. No, yo quiero ver mis análisis. Usted no puede ver sus análisis. Sería algo increíble e imposible. Bueno, muy bien. En el país, para poner una empresa, cualquiera que sea, tiene que ser supervisada, controlada, y si usted vende, por ejemplo, medicinas, hay una serie de controles para que usted no pueda vender una medicina que no está aprobada por el Ministerio de Salud. Si usted vende cualquier producto en el mercado, requiere que el consumidor esté protegido sabiendo qué es lo que está consumiendo. Para esto existen los controles que se establecen para que usted no consuma productos que son vendidos como A y resultan siendo B. Bueno, lo que yo le llamo la oligarquía de la conciencia ciudadana, escuchen bien el nombre, la oligarquía de la conciencia ciudadana, son las encuestas. ¿Por qué digo la oligarquía de la conciencia ciudadana? Me voy a explicar, voy a hacerlo más, más preciso. Las encuestadoras son 3, que son las que más suenan. Cada semana sale una de ellas. La primera semana del mes, una en el comercio, por ejemplo. ¿Cuál es la encuestadora del comercio? Ipsos Apoyo, o Ipsos Perú hoy día. A la semana siguiente sale la de CPI en otro periódico que es El Correo. A la siguiente sale Datum en Perú 21, que es otro periódico. Pero resulta que estas 3 encuestadoras trabajan solamente para el Grupo El Comercio, porque los 3 medios que he mencionado pertenecen al Grupo El Comercio. Entonces el Grupo El Comercio no solamente tiene la difusión de las encuestas, sino tiene el monopolio de las encuestas. Tiene el monopolio de la opinión ciudadana. Y de esta manera, usted ya no es un elector, usted es un títere. Un títere que está siendo manipulado desde ahora para las elecciones del 2016, y usted va a votar solamente por el menú que ellos le ofrezcan. De ahí viene la famosa frase, voy a votar por el más malo. Perdón, por el menos malo. Ya no el más malo, el menos malo. Voy a votar porque no me queda otro, si no mi voto es perdido. Tengo que votar por este, aunque no me gusta. Esto es como ir a un restaurante y te ofrecen en el menú un caucao de ratas, pues, ¿no? Un plato caucao de ratas y el otro es un estofado de pericotes. No, tú no quieres eso. Tú quieres otro plato, un plato sano, que te guste. No, tienes que comer uno de estos 2 platos. La democracia, señoras y señores, no es esto. La democracia es donde el pueblo, sin mayor influencia, puede decidir, de acuerdo a su conciencia, por qué candidato debe votar. Y hoy día, la oligarquía de la conciencia ciudadana, que son las encuestadoras, no lo permiten. Son 3 encuestas que con patente de corso dicen y publican lo que ellos quieren sin que nadie se atreva ni siquiera a dudar de ellas. Dudamos de Dios. Hay ateos, hay agnósticos, pero nadie quiere dudar de las encuestas. Y lo que es más raro, las encuestas siempre se equivocan, nunca aciertan, porque siempre dejan un margen de indecisos, como si el peruano fuera un idiota que el último día cambia su voto de aquí para acá y de acá para allá. Eso no sucede. Entonces, dudamos de Dios, pero no dudamos de las encuestas. ¿Qué país hemos creado? ¿Qué país estamos creando, señoras y señores, donde ya no somos ciudadanos, sino somos títeres? Donde en este teatro de la vida jugamos un rol cada 5 años para elegir un presidente que nunca va a cumplir lo que nosotros esperamos de él, ni las promesas que nos hizo, porque el poder fáctico y las encuestas no lo van a permitir. Porque incluso cuando gobierna, la encuesta también cumple un rol disociadora, dislocadora, quebradora del sistema. Finalmente, neutraliza las acciones buenas de gobierno para que nuevamente a través de las encuestas y el poder fáctico establecido ya, controlen al gobierno elegido por el pueblo. O sea, en pocas palabras, usted elige lo que las encuestas le ofrecieron y al final
no elige nada, porque los que han elegido son ellos y usted solamente ha hecho lo que ellos querían que usted haga, que vote por uno de sus candidatos. Sí, respondiendo a la pregunta sobre el voto voluntario, ¿no? Los grandes países tienen el voto voluntario. O sea, el ciudadano no está obligado a votar. Vota porque considera que es un deber ciudadano apoyar al candidato que piensa como él y en el cual él cree. Esa es la labor de la verdadera democracia. Estados Unidos es el ejemplo. Inglaterra, otro ejemplo. Sigo mencionando Alemania, cualquier país grande, próspero y civilizado, no te obligan a votar. No quiero seguir con la lista, pero vamos más cerca aquí, Brasil, Venezuela, no es obligatorio el voto. En el Perú es obligatorio. ¿Sabes para qué? Para poder comprarte tu voto a través del tiempo, a través de regalitos, a través de manipulación, a través de todo este poder fáctico que expliqué en las preguntas que me hicieron anteriormente. Porque el poder fáctico te va manejando la mente, te va lavando el cerebro, como se dice en criollo, y cuando él te tiene bien lavadito el cerebro, te va poniendo los productos que él quiere, porque ya los políticos no son seres humanos, son productos. Los políticos, me voy a incluir en el plural, somos, cuando participamos no somos seres humanos, somos productos. Somos como un champú, como unos caramelos, como un chocolate que necesitamos del marketing, pero ya no de las ideas, de la doctrina, del pensamiento, de qué país realmente queremos hacer y construir. No nos dejan ser personas, nos han convertido en productos. Yo me resisto a eso. Por eso es que todavía cuando me preguntan, Ricardo, ¿tú irías a una elección? Como está la cancha ahora, yo no iría, porque esto no es una democracia, esto es una dictadura. Y esta dictadura me hace acordar a la de Velasco Alvarado, que era una dictadura de izquierda. Esa dictadura de izquierda se parece mucho a esta dictadura que es de derecha, ¿no es cierto? Nosotros queremos un país en el medio, un país en el justo medio, con igualdad, con responsabilidad, con derechos para todos y deberes también que debemos cumplir. O sea, las reglas del juego para todos, que las leyes sean iguales para todos los ciudadanos peruanos y no que despreciemos a la dictadura socialista de Velasco porque se agarró todos los medios. Mentira, no se agarró todos los medios, se agarró solamente los medios grandes. Los medios chicos no tocó Velasco. Ahora, de otra manera, se han agarrado todos los medios grandes, los grupos fácticos que están manejando esta democracia. Esta democracia. Es un poco parecido a lo de Velasco, pero son dos carreteras distintas. Una carretera te lleva al Atlántico, la otra te lleva al Pacífico, por decirlo de alguna manera. Son dos carreteras distintas, pero el mismo método. Uno aplicado por el Estado y otro aplicado por el poder fáctico. Entonces llegamos al tema que me preguntaban ustedes, que era acerca de del voto voluntario. El voto voluntario para mí es fundamental en una democracia. Alguien dice que no, que los partidos organizados podrían manejar a sus electores. Falso, el peruano ya no se deja manejar. Eso era antes. El peruano no se deja manejar. El peruano ya lo engañaron muchas veces. Ya no lo pueden seguir engañando, al menos eso creo yo. Por lo menos a mí ya no me engañan. Yo me he declarado independiente de ser manejado por los titiriteros del poder fáctico. Yo ya me declaré independiente. Yo votaré de acuerdo a mi conciencia o no votaré. No iré a votar. Pagaré mi multa, como paga el que se pasa la luz roja y paga su multa. Pero yo ya no me pongo de rodillas por 5 años más. Nunca más lo haré en mi vida. Prefiero no votar, pagar mi multa, pero guardar, conservar mi dignidad, que es lo único que me queda. Mi madre tenía una frase monumental. Mi madre decía que no había nada más grande que la dignidad del pobre. Y la dignidad del pobre tiene
es grandilocuente, habla más que todo, la dignidad del pobre, porque teniendo dinero es fácil ser digno, ¿no? Ser correcto, sí, no hay que robar en el Estado, hay que ser un hombre, todo lo puede decir el que ya tiene mucho dinero, que no sabemos cómo lo hizo tampoco, pero después sus generaciones futuras, las generaciones venideras, sí se portan bien porque el abuelo y el papá se portaron mal. Y se vuelven las nuevas oligarquías. Esas nuevas oligarquías que hoy día gobiernan el país nos están llevando a través del voto obligatorio a votar por el menú que las encuestadoras van preparando y le van poniendo al ciudadano como los únicos platos que puede comer el día de la elección. Y hago estas metáforas un poco populares porque creo que así nos entendemos en esta suerte de festín que se ha convertido el Perú hoy día, donde los presidentes prometen en los debates famosos y nunca cumplen. ¿Y saben por qué no cumplen? Muchas veces porque no pueden cumplir y otras veces porque no se atreven a cumplir. ¿Y saben por qué no se atreven a cumplir? Porque el poder fáctico los tiene controlados. Solamente seremos libres y tendremos una democracia cuando tengamos el voto voluntario y como consecuencia el voto electrónico. Como se hace en Estados Unidos, el país que para muchos es el ejemplo de la democracia y para mí también. En Estados Unidos tú puedes votar un mes antes por el candidato o simplemente no votar. Nadie te obliga. El ciudadano es responsable de sus actos y la democracia te enseña a gobernarte a ti mismo para poder gobernar a los demás. La suma de hombres que componen una democracia sólida son los verdaderos ciudadanos, no los borregos, no los títeres, no aquellos que el último día, según las encuestadoras, deciden por quién votan porque están en dudas. ¿Por qué están en dudas? Están en dudas porque no conocen. Y cuando uno no conoce, duda. Cuando uno conoce, no duda. ¿Tú dudas acaso de tu madre? No, pues la conoces. Pero si mañana llegas y tienes una madrastra postiza, podrías dudar de ella. No dudemos de la madre patria, de sus raíces, de su fortaleza, de su esperanza. No dudemos de su esperanza. No matemos tampoco esa fe que tienen los ciudadanos en una patria más grande, más unida, más solidaria. Y con esto no estamos contra nadie, estamos a favor de una nación grande y no de un territorio habitado por unos cuantos corsarios y piratas que han venido a saquear el Perú sobre pretexto de que el Estado es ineficiente, no sirve para nada, es un desastre. Entonces, ¿para qué tenemos a un Estado con tanto dinero si finalmente le van a chupar la sangre al Estado, lo van a dejar seco de nuevo para que después estos elijan a otro gobernante que sea prácticamente un empleado del poder? La Universidad de la Vida. Mi maestro, el pueblo.